Y Padre, esa es, Señor, nuestra bendición, Señor. De saber, Padre mío, que tú eres un Dios fiel, un Dios santo, un Dios justo. Que, oh Señor, nos miras desde los cielos, Padre mío, con compasión, con amor, con ternura. Y oh mi Dios, aún a pesar de la situación o la condición en la cual nosotros nos encontremos, para ti, oh Padre mío, no es obstáculo, mi Dios, por el hecho de que tienes un amor, mi Dios, incondicional. Padre, no hay nada más puro, más santo, más glorioso que tu amor, Padre mío, que nos brindas a nosotros diariamente, Señor. Por ello, Señor, queremos esta noche, Padre, que hables a nuestros corazones, que, oh Señor, nos ministres a través de la enseñanza de tu palabra y que esta noche, Señor, seas tú, mi Dios, hablando a través de mis labios. Padre, que lo que salga de mi boca, Señor, sea inspirado por tu Santo Espíritu, Señor, y que cuando tu palabra, oh mi Dios, penetre por los oídos, llegue al corazón de mis hermanos, Padre, y aún de aquellos, mi Dios, que también el día de mañana escucharán este mensaje en forma de grabación, Señor. Gracias te damos a ti la honra y la gloria hoy y siempre en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Buenas noches, ¿cómo están? Ya a las 5 de la tarde oscuro, ¿se imaginan? Así es de que cuando llegamos acá ya no son tardes, ya son noches, ¿verdad? Ya son noches cuando llegamos aquí a la casa del Señor. Así es de que, pero igual es una bendición estar acá y me da gusto verles en casa a ustedes, los que están acá, y aquellos que nos están mirando a través de los medios de comunicación. Igual también les damos la bienvenida a nuestro servicio de media semana. Hoy día estamos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Va a ser la segunda parte del capítulo 17, aunque es un capítulo bastante corto, pero tiene mucha sustancia que no podemos solamente pasar así rápido y no aprovecharla. Tenemos que aprovechar la palabra de Dios al máximo. Amén. Gloria a Dios. Así es de que vamos a ir ahí al capítulo 17. Nos quedamos la semana pasada en el versículo, terminamos hasta el versículo 16. Así es de que hoy día vamos a darle continuidad al mensaje y va a ser del 17 hasta el versículo 24. Para entrar en contexto, el tema de la semana pasada fue Ahora conozco que tú eres varón de Dios, primera parte. Y cubrimos los primeros 2 puntos del mensaje. El primer punto que cubrimos fue un varón de Dios escucha la instrucción y la obedece. Ese punto lo sacamos de los versículos 1 al versículo 7. Y en esos versículos encontramos estas frases que literalmente marcan el rumbo de todo ser que pone su fe y esperanza en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es lo que nos dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Nos dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y en el versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, como nos dice la Escritura, era morador de Galad. Y cuando Dios lo llamó con una misión especial. Lo llamó con una misión especial. Si yo en este día fuese yo a ilustrar a ustedes acerca de una misión especial, iría y escogería a la persona correcta para esa misión.
No enviaría a cualquier persona a la misión a la cual tiene que ser enviado. Si vamos a extraer información, digamos, de algún lugar seguro, bueno, vamos a enviar una persona experta en abrir puertas, entrar en aposentos, llegar al lugar seguro, extraer la información y salir de aquel lugar sin que nadie lo note. Esa es la manera a través de la cual se llevan a cabo las misiones. Dios tenía un mensaje especial, tenía un mensajero especial y quería llevar este mensaje a un rey específicamente. ¿Por qué? Porque Dios estaba a punto de hacer algo glorioso y maravilloso. Estaba a punto de revelar a la nación de Israel, a toda la nación de Israel, quién era el verdadero Dios. Quién era el verdadero Dios y cuál era el plan de Dios para esta nación. Por ello es que podemos ver que Elías Tisbita, que era morador de Galad, fue enviado al rey Acab. En el capítulo 16 encontramos que Acab era un rey sumamente malo en todos los aspectos. A medida que avancemos en este libro, el libro de Reyes, vamos a aprender más acerca del rey Acab. Vamos a aprender que era como un niño malcriado. Un niño malcriado, que cuando no le das lo que él quiere, se tira en el piso y comienza a llorar. Y así lo vamos a encontrar, lo vamos a mirar más adelante. Pero acá en este momento Dios está tratando con él para que el pueblo de Israel pueda diferenciar entre lo que es el verdadero Dios y lo que es un Dios falso. Lo que es un Dios falso, o sea, una invención de hombre. Es lo que está haciendo el Señor en esta porción de la Escritura. Y le envió al rey Acab con el mensaje para decirle a él: Acab, quiero que sepas que acá en la tierra de Israel específicamente no va a llover hasta que yo diga cuándo va a llover. No es que Elías, digamos de esta manera, se estaba poniendo en la posición de Dios delante de Acab, ni que estaba pretendiendo ser Dios cuando le dijo a él: no va a llover sino por mi palabra. O sea, no necesariamente quiere decir que él estaba diciendo: yo soy poderoso y yo hago que llueva y que deje de llover. Elías lo dice bien claro en los primeros versículos. Cuando él se acerca a Acab, le dice primeramente, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Entonces entendemos acá que las palabras del profeta Elías no eran palabras de él, eran palabras de Dios. Elías era solamente el vocero. Elías solamente abrió su boca y el que habló a través de él fue Dios. ¿A quién? Al rey Acab. Y el rey Acab escuchó de parte de Dios las palabras: hey, prepárate, porque aquí no va a haber lluvia. No va a llover en este lugar hasta el día que yo lo disponga. Hasta el día que sea mi voluntad. Es entonces que vas a experimentar la lluvia. Por ello es que Dios le dice a Elías, después de llevar el mensaje y dar el mensaje a Acab, le dice: Elías, apártate de este pueblo, apártate de esta nación, apártate de ellos, porque yo ahora te voy a llevar a un lugar seguro de donde yo voy a instruirte a ti para una segunda misión, una misión aún más importante. La misión más importante que Dios tenía, ¿para quién? Para Elías, era que Elías aprendiera a depender de Dios. Aprendiera a depender de Dios.
Por ello le dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios continuamente y a través de diferentes formas está hablando a nosotros, está hablando a nuestras vidas. Muchas veces el mensaje es obvio. En muchas ocasiones la palabra de Dios viene a nosotros de forma directa, de la misma forma que fue de Dios a Acab, el rey Acab. O sea, la palabra de Dios fue directa de la boca del profeta Elías a los oídos del rey Acab. Fue directa, le habló directamente a él y le dijo, no va a llover acá hasta que yo diga cuándo. Pero ahora acá Dios está hablando con Elías y le está diciendo, Elías, quiero que te apartes de este pueblo, quiero que te vayas a este lugar y quiero que acampes a la orilla del arroyo, porque ahí del arroyo beberás el agua y yo haré que los cuervos te traigan a ti pan y carne. ¿Recuerdan? Dijimos que el pan y la carne los juntamos y hacíamos ¿qué? Un sándwich cubano, ¿verdad? Una torta cubana. Así es de que podemos ver que Elías estaba medio cubanizado, ¿no? Pero así es de que estaba comiéndose un sándwich cubano, una torta cubana. Y me da gusto que Felipe está siempre bien atento al mensaje. Y igual podemos entender ¿qué, hermanos? Podemos entender lo siguiente. Que Dios quiere trabajar en ¿quién? Quiere trabajar en Elías. Quiere trabajar en la fe de Elías. Quiere trabajar en la fe de Elías. Por ello es que Dios le dice a él, vete y apártate y ve a este lugar. Y ahí en ese lugar vas a ser sustentado. Vas a ser sustentado. Cuando Dios habla, tenemos dos opciones. La primera es ignorar el mensaje. Y la segunda es obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios. Podemos ver que Elías dice que fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Hizo conforme a lo que Dios le dijo a él que hiciese. Y esta es la clase de personas de las cuales Dios se complace. Dios se complace en la obediencia, Dios no se complace en el sacrificio. Dios se complace en la obediencia. Obediencia quiere decir que si se te da una orden, tienes que ejecutarla tal y como la orden fue dicha. Y de esa manera, cuando recibes la orden, entonces, y la haces conforme a como te fue dada, eso es algo que complace a Dios. Hace que Dios se sienta orgulloso de sus hijos, porque son hijos obedientes. De la misma manera que como padres a nosotros nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan. Y cuando nuestros hijos nos obedecen decimos qué buen hijo o qué buena hija me dio el Señor. Porque me obedecen. Y hacen conforme a lo que yo les digo que hagan. Y así fue como Dios hizo ¿qué? Así fue como Dios probó el corazón de Elías. De la misma manera que Dios va a probar nuestro corazón. ¿De qué forma? Nos va a poner a prueba. Nos va a encomendar algo. Nos va a mandar a hacer algo. Nos va a pedir que llevemos un mensaje o que recibamos un mensaje o que nos apartemos a un lugar específico donde Dios nos va a pulir. O sea, quiere probar nuestra fe. Y eso fue lo que cubrimos en el primer punto la semana pasada. Pero de igual forma también cubrimos el segundo punto. Y el segundo punto fue un varón de Dios muestra compasión. Ese fue el segundo punto que cubrimos la semana pasada. Y vemos acá
los siguientes versículos, que son de los versículos 8 hasta el versículo 16, veremos claramente cómo Dios lleva a Elías a una segunda etapa de su fe. Porque aprendimos en los versículos del 8 al 16 que se acabó el agua del arroyo. Y si se acabó el agua del arroyo, quiere decir que se acabó la carne y se acabó el pan. No había agua, no había carne y no había pan. Y Dios le da instrucciones ahora a Elías y le dice: Elías, levántate, prepárate, empaca tus cosas porque te voy a llevar a otro lugar. Te voy a llevar a otro lugar y quiero llevarte a otro lugar porque en ese lugar quiero que tú me representes. Quiero que me representes. En la primera prueba aprendiste a obedecerme. En la primera prueba seguiste mis pasos al pie de la letra. En la primera prueba te mantuviste en el arroyo y fuiste y esperaste en la bendición de Dios que iba a venir a ti a través de los cuervos. Te llegó todos los días hasta que se llegó el día del siguiente o del segundo movimiento. Ahora quiero que me representes. Ahora quiero que la gente cuando te mire a ti, o la persona a la cual te voy a enviar cuando te mire a ti, me mire a mí. Me mire a mí. Que soy un Dios de misericordia. Que soy un Dios compasivo. Que soy un Dios de amor. Que soy un Dios que provee y suple las necesidades de todos mis hijos. Quiero que me representes de esa manera. Y Dios lo envía, ¿a dónde? Bueno, pues lo envía a la casa de una viuda. Le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo he dado orden a una mujer viuda ahí que te sustente. Cuando tú lees eso y conoces el contexto de la escritura y tienes un poquito de noción acerca de la cultura de aquellos entonces, te darás cuenta que las viudas en aquellos entonces eran las personas en peor condición. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces las mujeres no tenían voz ni voto. Las mujeres no tenían voz ni voto. Las mujeres no podían negociar en la plaza. Las mujeres no podían comprar ni podían vender. Las mujeres no se podían valer por sí mismas. Dependían 100% de papá, de su hermano o de su marido. Era de quien dependían ellas. Por ello, para ellas tener un hijo varón era muy importante. ¿Por qué? Porque ese hijo varón era el cual se iba a encargar de sustentarla a ella cuando llegase a su vejez. Cuidar de ella, guardar de ella y velar por ella. Y acá Dios le envía ¿a dónde? Le envía a Elías. Envía a Elías a una mujer viuda. Y aparte de que lo envía ahí, le dice: esta mujer te va a sustentar. O sea, eso en sí ya es un milagro. En sí ya es un milagro. ¿Por qué? Porque comúnmente en las casas de las mujeres viudas de aquellos entonces había escasez de todo. Había escasez de todo. Había escasez de alimentos, había escasez de vestido, había escasez de toda clase de necesidad personal que ellas tenían. ¿Por qué? Porque el sustento de ellas venía a través de sus maridos. Y cuando a esta mujer se le murió el marido, se le vino el mundo abajo. Pero igual podemos ver que Dios envía a Elías ahí con un fin, con un propósito. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, nos va a poner a nosotros en situaciones, lugares. Vamos a entrar en contacto con personas que necesitan, antes de las necesidades personales, necesitan conocer a Dios por quien Dios es. ¿Y cuál es la mente y el corazón de Dios? ¿Cuál es?
qué es lo que Dios desea de su creación, qué es lo que Dios desea de aquellos a los cuales Él formó en el vientre de sus madres, sopló aliento de vida en sus narices y los trajo a este mundo. Porque Dios no nos hizo, hermanos, para existir nada más. Dios nos hizo con un propósito. En cada persona y en cada corazón, Dios ha puesto un lugar especial para Él. Y ese lugar nadie ni nada lo puede ocupar. Nadie ni nada lo puede ocupar. No importa lo que tú pongas ahí, siempre te vas a sentir vacío. El único tiempo en el cual te vas a sentir completo es cuando Dios viene y entra y vive en tu corazón. Por ello dice en Apocalipsis capítulo 3, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y toco. ¿A qué puerta? ¿A la puerta de tu casa? No, a la puerta de tu corazón. Él está en la puerta de tu corazón tocando. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Y si alguien me abre la puerta, dice, yo entro y ceno con él. Si alguien me abre la puerta, dice, yo voy a entrar en el corazón de él y yo voy a cenar con él. En el contexto bíblico y en la cultura hebrea, cuando tú invitabas a alguien a entrar a cenar en tu casa o a comer contigo en tu casa, automáticamente eras considerado familia. Eras considerado familia. Automáticamente ya eras parte de la familia. De ahí en adelante se comprometía el uno al otro a cuidarse, a sustentarse, a ayudarse. Y en lo que fuese necesario, levantar las manos caídas del uno y del otro. Eso es lo que dice Jesús. Si tú cenas conmigo, eres mi familia. Vienes a ser parte de mi familia. Parte de mi familia. Y si entramos y si Jesús entra en nuestro corazón y cena con nosotros, quiere decir que venimos a ser ¿qué? Venimos a ser parte de la familia de Dios. Parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Él está en nosotros. Él vive en nosotros y camina con nosotros. Y ahora Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Por ello, cuando Elías recibió el mensaje, no protestó, no se quejó, ni en ningún momento dijo, Señor, ojalá que el lugar donde me llevas esté un poquito mejor, porque este arroyo está seco y ya no hay carne ni pan. Ojalá que en la casa de la viuda, pues quizá hayan algunas manzanitas, ¿no? Quizá haya un buen pan o algo. Él no protestó de ninguna forma. Simplemente nos dice que cuando la palabra de Dios le fue dada a él, él se levantó y se fue. Se levantó y se fue. Sin cuestionar el mandato de Dios. Sin cuestionarlo. Y qué interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando a nosotros se nos da una orden, muchas veces terminamos cuestionando la orden. ¿Tú estás seguro? ¿Que quieres que yo haga eso? ¿Que no hay alguien mejor que lo pueda hacer? Yo no tengo la capacidad ni estoy entrenado para eso. No, mira, ¿sabes qué? Llámale a fulanito. Ese sí que de verdad está listo para hacer eso. Esa es nuestra reacción. Esa es nuestra reacción. Ahora, no vamos a decir que Elías no era así. Porque podemos ver que la misma palabra de Dios que nos dice a nosotros que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago mismo nos dice que era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. No quiere decir que él toda su vida fue un hombre obediente, que toda su vida fue un hombre recto, que toda su vida fue un hombre perfecto. Porque ninguno de nosotros lo hemos sido. No hemos llegado a ese nivel. Pero ¿sabes qué es lo que nos hace a nosotros y nos va perfeccionando a nosotros cada día? Nuestra relación con Dios. Cada día que pasa y tú pasas tiempo con Dios en su palabra, cada día que pasa y tú pasas tiempo en oración, cada día que pasa y tienes la oportunidad de ayunar, de decir, Señor,
someto mis deseos, los deseos de mi carne, o sea, los deseos de mi cuerpo, de gustar un buen plato de comida. Voy a privarme de eso para darte prioridad a ti. Quiero, Señor, que en este momento en el cual yo debería de estar comiendo, quiero estar orando, quiero estar hablando contigo, quiero estar leyendo tu palabra, quiero saciarme de tu presencia, quiero inundarme hasta lo máximo, o sea, quiero llegar a un nivel profundo de conocimiento de quién tú eres y lo mucho que nos amas. Y entonces cuando tú llegues a ese nivel vas a poder hacer exactamente como hizo Elías. Porque Elías obedeció. Se levantó y se fue. Se levantó y se fue. Y la escritura nos dice que cuando llegó encontró a la viuda que le quedaba solamente un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Y fue movido a qué? Fue movido a compasión. Porque Elías le dijo, no tengas temor. Porque cuando la viuda lo miró, dijo, ¡oh no, un judío! Son el enemigo, o sea, los de Sarepta y los judíos eran enemigos. Y cuando lo mira dice, oh no, ahora sí que se puso fea la cosa. Viuda y sin quien me defienda y ahora viene acá a mi casa. Y cuando mira acá la palabra, nos dice, no tengas temor. O sea, Elías le dice, tranquila, calmada, serena, morena. Todo está tranquilo, relájate, relájate. Y le dice, ve, dice, y tráeme un vaso de agua. Tráeme un vaso de agua. Y con eso dice, ya que vas y vas buscando un vaso de agua, como que ahí vas y como que me traes un pedazo de pan también. Sírveme el plato completo, ¿no? Tráeme un pedazo de pan también. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la escritura? Le dice, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti, para tu hijo y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Le dijo a él, le dice, hey, Dios está en control. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión. ¿Crees tú, le dice Elías a esta mujer, que Él no sabe tu necesidad? ¿Crees tú que Él no sabe que lo único que te quedaba en esa vasija era un puñado de harina y lo único que tenías era un poquito de aceite? ¿Crees tú que Dios no sabía eso? Dios lo sabe. ¿Sabes por qué es que Dios lo sabe? Porque Dios es omnisciente, todo lo conoce. Dios es omnipotente, todo poder. Y Dios es omnipresente, está en todo lugar. En todo lugar. Me encanta lo que el salmista dice en el libro de los Salmos. Dice, ¿dónde me esconderé de ti? Si me voy a lo profundo del mar, ahí estás. Si me voy a lo más alto del cielo, ahí estás. Dice, si me escondo en lo más profundo de la tierra, ahí estás. Es más, dice, si yo me fuese al mismito Seol. Seol era el lugar donde los muertos yacían. Si yo me fuese a ese lugar, ahí estás. O sea, no me puedo esconder de ti. Dios está en todo lugar. Y Dios conocía la necesidad de esta viuda. Como Dios conocía la necesidad de esta viuda, necesitaba esta viuda tener un encuentro personal, primeramente con un hombre, con un varón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, y después, a través de ese hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ella pudiera mirar a Dios, pudiera mirar a Dios.
Hay muchas personas que no van a conocer la Biblia jamás, ni van a leer la palabra de Dios en toda su vida. Pero sí te van a leer a ti. A ti te van a leer. Van a observar tu actitud. Van a observar tus palabras. Van a observar si literalmente o realmente eres quien dices ser. Si eres un hijo o una hija de Dios, si te comportas conforme al corazón y la mente de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, te van a observar si tus palabras son buenas. Te van a observar si tus acciones son buenas. Te van a observar si tus pensamientos son sanos. Te van a estar observando. Y es lo que esta mujer iba a hacer en el profeta Elías. Iba a observar si este hombre era un varón de Dios. Así es que prepárate, porque ahora vamos a la segunda parte del capítulo 17. A la segunda parte del capítulo 17, que es de los versículos 17 a el 24. A partir de este versículo, ya no es el hambre el problema principal. ¿Por qué ya no es el hambre el problema principal? Porque ya Dios ha hecho que la harina se aumente y el aceite se aumente y haya pan en la casa de la viuda. Para que comience la viuda, comience Elías y comience el hijo de la viuda. O sea, había pan para todos. Había suficiente comida para todos. Por eso es de sumo interés notar las actitudes paralelas de la viuda, que más adelante vamos a mirar, que va a tener una experiencia que no se la deseamos a nadie en esta tierra. No se la deseamos a nadie en esta tierra. Vamos a encontrarla a ella reclamándole a Elías, diciéndole palabras tales como: ¿qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Qué tengo yo contigo? Por ello es que vamos a mirar también a Elías reaccionar a la actitud de esta viuda. Y este mensaje, hermano, nos va a enseñar a nosotros que cuando la adversidad nos alcanza, que cuando las pruebas llegan a nuestra vida, que cuando nosotros estamos pasando por una situación crítica, difícil, que afecta a los nuestros, a nuestros seres queridos, vamos a ver cuál es y vamos a aprender cuál sería nuestra reacción basado en lo que vamos a mirar en esta viuda. Tercer punto de este capítulo. El tercer punto es: un varón de Dios se duele con los que se duelen. Es el tercer punto. Un varón de Dios se duele con los que se duelen. Cuando tú miras el dolor ajeno, cuando tú miras el dolor de otra persona, tu naturaleza te inclina ¿a qué? A dolerte con aquella persona. Por ello es que cuando en la cultura hebrea alguien se moría, contrataban a alguien para que viniera a llorar. Específicamente con esa razón, por esa razón. La persona muerta tendida en el medio del cuarto y traían llorones profesionales, pongámoslo así. Es lo que traían. Traían a esas personas, le llamaban endechar, o sea, traían a estas personas, eran endechadores, o sea, eran llorones, pongámoslo así. Y cuando esta persona estaba delante del cuerpo, lloraba con una clase de lamento, una clase de dolor, que el gemido y el lloro de aquella persona hacía que todos en el cuarto llorasen de la misma manera. Y era así era como endechaban a las personas muertas en aquel entonces. Por ello es que un varón de Dios se duele con los que se duelen. Quiere decir que llora con los que lloran. Que siente el dolor ajeno
Y no solamente lo siente, sino que busca hacer algo para aliviar ese dolor. Y eso es a lo que se refiere este punto. En el versículo 17 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, quiere decir murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Para hacer morir en mi hijo. Como puedes ver, en medio de un tiempo de bendición se les presenta una prueba. Una prueba. Y muchas veces nosotros tendemos a regocijarnos en la bendición. Y cuando todo está color de rosa, cuando las cosas están fluyendo naturalmente, nuestras cuentas de banco están buenas, tienen buena cantidad de dinero, tenemos una buena casa, un buen carro. Estamos felices, decimos, wow, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pero en cuanto llega una prueba, comenzamos automáticamente a cuestionar la bondad de Dios. A cuestionar la bondad de Dios. Esta viuda, después de creerle a Dios y hacer conforme a lo que Elías le había indicado que hiciera, se encontró en el medio de un momento muy doloroso. Muy doloroso. Y la reacción de ella fue ¿qué? Reclamarle a Elías. Reclamarle a Elías. ¿Por qué razón le reclama a Elías? Porque ella vio y entendió que lo que este hombre y quien este hombre era, y las cosas que él había hecho y las cosas que él había dicho, no procedían de él. Venían de alguien superior a él. Arriba de él había alguien superior. Y ese ser superior era Dios, el Dios de los hebreos. El Dios nuestro. El creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y cuando ella entendió eso, ella entendió perfectamente que ella era una mujer que había pecado. Y nunca había confesado su pecado. Y como había pecado y no había confesado su pecado, en este momento de la prueba, de la adversidad, se encontró en una situación que dijo, Dios me ha descubierto y se ha vengado en la vida de mi hijo. Y le quitó la vida. Esa fue la reacción de ella. Esa fue la reacción de ella. De la manera en la cual ella reaccionó. Por eso le dice a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Dos preguntas claves que le hizo a Elías. La primera es, ¿qué tengo yo contigo? O sea, ¿qué te he hecho yo a ti para que traigas este mal sobre mi casa? ¿Has revelado a Dios mi iniquidad? ¿Has mirado a través de mis ojos? ¿Has entrado por las ventanas de mi alma? ¿Has observado en lo más íntimo de mi ser que hay iniquidad? ¿Has observado en lo más íntimo de mi ser que hay pecado? Y ahora lo has traído a Dios y Dios lo ha visto y ahora Dios se ha vengado por lo que yo he hecho. Y la viuda no vio el favor de Dios, porque el dolor le ahogó esa visión. Le ahogó esa visión. La viuda no pudo mirar la provisión de Dios. La viuda no vio las promesas de Dios. La viuda no vio que el varón de Dios estaba ahí para llevar a cabo el plan de Dios. No lo miró, no miró nada de eso. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros.
cuando estamos en el medio de un problema, cuando estamos pasando a través de una prueba y cuando estamos nosotros, en una situación caótica, difícil, nos enfocamos en lo que nos está pasando y nuestra memoria se borra de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Por ello es que la viuda se encuentra decepcionada. Acusa al profeta de haber ocasionado la muerte de su hijo por causa del pecado de ella. El haber reconocido a Elías como profeta era una indicación de que sabía que este hombre tenía una relación íntima y personal con Dios y que Dios es un Dios santo que no puede ver el pecado. No puede ver el pecado. Y ahí está la situación. Cuando no conocemos a Dios, tendemos a culpar a Dios. Tendemos a culpar a Dios. Hace un tiempo atrás, fui a visitar a una persona. Y cuando llegué a la casa, no me recibió muy bien. O sea, la reunión fue citada por la mamá sin el consentimiento del hijo. Y cuando yo llego ahí, el hijo no sabía que yo iba ahí. Y cuando yo llego ahí, pues no se miró más que se miró en la obligación, o sea, en el compromiso de atenderme. Entonces, ya sentados hablando, pregunté, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu condición? ¿Por qué te sientes de esa manera? Y dice, yo ahora estoy muy, pero muy enojado con Dios. Le digo, ¿de veras? Sí. ¿Por qué estás enojado con Dios? Dice, estoy enojado con Dios porque me quitó mi hijo. Me quitó a mi hijo, me dice. ¿Por qué no se pudo llevar al borracho? ¿Por qué no se llevó a un drogadicto? ¿Por qué no se llevó a un homeless? ¿Por qué no se llevó a un ladrón, a un asesino? ¿Por qué se llevó a mi hijo, que era un hombre de Dios, que era un hombre que servía en la iglesia, que era un hombre que estaba atento continuamente al servicio de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Me decía él. ¿Por qué se lo llevó? Le digo, ¿conoces a Dios? Dice, sí, yo también he caminado con Dios, he sido cristiano, he atendido a muchos estudios bíblicos y yo conozco un poco de la Biblia. Entonces, si tú conoces a Dios, sabes que Dios no actúa de esa manera. Primeramente, la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, porque está establecido para que el hombre muera una vez y después el juicio. Está establecido. Entonces, hablando ya con él, le digo, mira, una cosa te voy a decir, lo siguiente. Dios ha hecho lo mejor de lo mejor, tanto para tu hijo como para ti. Ahora en estos momentos, si tú le preguntaras a tu hijo en el cielo, si tú tuvieras manera de llegar a él al cielo y comunicarte con él y preguntarle, decirle, hijo, regresa acá a la tierra con nosotros, ¿qué tú crees que te contestaría tu hijo? Papá, discúlpame, pero mira, acá no hay más dolor. Aquí no hay más llanto. Aquí en este lugar está la gloria, la presencia de Dios. Aquí el Cordero de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, nos conforta y nos consuela todos los días. ¿Cómo yo voy a cambiar esto por ir a la tierra a sufrir penalidades? Entonces dice, bueno, ¿qué debo de hacer yo para poder sanar este dolor tan profundo que siento en mi corazón? Número 1, entregárselo a Dios. Entregárselo a Dios. La Escritura nos dice que cuando Jesús, el Hijo de Dios, era llevado a la cruz del Calvario,
Que cuando los hombres golpeaban el rostro del Señor, que cuando el látigo caía sobre su espalda, que cuando le daban de bofetadas en su rostro, dice la Escritura que Jesús encomendaba su causa a Dios. Y en ningún momento abrió su boca para maldecirlos. En ningún momento. Es el Hijo de Dios, es el creador de todas las cosas. Jesús mismo le dijo a Pedro, cuando estaban en el huerto de Getsemaní, le dice: Pedro, ¿qué has hecho? Le has cortado la oreja a este hombre. ¿Qué no crees tú que yo puedo pedirle a mi Padre ahora en este momento que me mande una legión de ángeles? ¿Tú crees que me la negaría? No, me la enviaría. Pero yo vine acá con un plan, un propósito. Dios me envió ¿a qué? A salvar al mundo de sus pecados. Y es lo que hizo Él. Por ello, entregar nuestras causas al Señor, hermanos, es lo primordial de nuestra vida. Estamos pasando por una prueba difícil en nuestra persona. Señor, no puedo. Aquí está mi situación. Ayúdame. Amengua mi dolor. Méngualo, quítamelo. No quiero sentirlo más. El Señor te da esa paz. Y aparte de eso, podemos entender algo muy importante. La Escritura nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16, que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. En otras palabras, si la mujer había cometido pecado, la mujer tenía que pagar por su pecado. O sea, Dios no se iba a vengar con el hijo en ningún momento. Porque Dios no es un Dios justiciero ni un Dios vengador. Por ello es que podemos entender que, hermanos, podemos entender que esta mujer en sí sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Y así ocurre muchas veces. La gente sabe de Dios, pero no conoce a Dios. No conoce a Dios. Todos nosotros sabemos que Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos. ¿O no lo sabemos? Todos lo sabemos, ¿no? ¿Pero le conocemos? ¿Sabes cuál es su platillo favorito? ¿Sabes cuál es su traje favorito? ¿Sabes a qué hora se levanta? ¿Sabes si hace ejercicio? No le conocemos. Y como no le conocemos, sabemos quién Él es, pero no le conocemos. Y muchas veces la gente sabe quién es Dios, pero no le conoce. Y la única manera de conocerle es a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras. Aquí es donde Él se revela a nosotros. La Escritura nos dice, cuando Jesús está siendo confrontado y los fariseos le dicen a Él que le revele lo que la palabra dice. Dice, no, dice, si tú vas a la palabra de Dios, si tú lees desde el libro de Génesis en adelante hasta el libro de Malaquías, que era en aquel entonces, toda esa porción de la Escritura, toda habla de mí. Y ahora con mayor razón, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios se enfoca en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó en pecado, Dios estableció un plan para redimir al hombre de sus pecados, para salvarlo de su pecado. Porque el corazón de Dios es que el hombre no muera en su pecado. Por eso envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere y desea de nosotros y quiere para nosotros. Por ello, es que podemos entender ¿qué? Podemos entender que la mente y el corazón de Dios, hermanos, son muy diferentes a los nuestros. Y cuando conocemos de Dios, conocemos quién es Dios, nunca vamos a culpar a Dios por nuestras pruebas, por las tribulaciones que estamos viviendo. Al contrario, vamos a decir, Señor, ayúdame, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso. La muerte del hijo de esta viuda fue un golpe muy fuerte. Y es un golpe muy fuerte que muchas veces nosotros sufrimos. Todos nosotros sufrimos.
Todos lo hemos experimentado de una manera u otra. Porque la muerte es una separación. Viene la muerte a separarnos de aquellos a los cuales nosotros amamos. Y esta mujer miró en él, al mirar la muerte de su hijo, al mirar a su hijo muerto, su mundo se le acabó. Se le acabó su mundo. Se miró sin esperanza. Se miró en un estado de agonía. Se miró en una situación, en una condición que dijo, y ahora mi hijo era mi única esperanza para mi vejez. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Y por ello, estaba pasando por un trago muy amargo. Y en el versículo 19, Elías le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Haciéndole morir a su hijo. Dirás tú, ¿qué le pasa a Elías? ¿Qué le pasa a Elías? ¿Que Elías no acaba de experimentar la mano de Dios? ¿No acaba de experimentar la provisión de Dios? Mientras estaba en el arroyo, bebía agua y comía pan y comía carne. Después de ahí lo llevó a la casa de la viuda y la viuda lo sustentó. Lo sustentó. Pero quiero que veas que la palabra, la forma en la cual la escritura está escrita acá, no es en una forma de queja, sino una forma de que Dios estaba afligiendo a toda la nación de Israel. ¿De qué manera? No había lluvia, no había trigo, no había agua, no había paja para el ganado. Así es de que si no hay lluvia, no hay alimento. Entonces, como no había lluvia, no había alimento, entonces todos los israelitas estaban siendo afligidos. Estaban siendo afligidos. Y él dijo, bueno, Señor, también esta entró en el número de los afligidos. También esta cayó en el número de los afligidos. O sea, él agarró al niño de las manos de su madre, lo trajo y lo pegó a su pecho, así. Lo trajo y lo pegó a él. Se lo agarró de las faldas de donde lo tenía ella, lo trajo y lo puso en su cama. Lo pegó en la cama, lo sentó en la cama. Y mientras el niño estaba tendido en la cama, Elías eleva sus ojos al cielo. Y al elevar él sus ojos al cielo, las palabras que salieron de su boca fueron, Jehová, Dios mío. Clamar es, esta palabra clamar aquí es gritar desesperadamente. Es como la podemos mirar, es gritar desesperadamente. Quiere decir que cuando Elías miró al niño, miró hacia el cielo y dijo, Señor, 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 por favor, un milagro. Se clamó desesperadamente y dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Haciéndole morir a su hijo. En el versículo 21 nos dice la escritura, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y dice que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías el niño, lo trajo a su aposento, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. Es verdadera en tu boca.
Miramos a Elías hacer algo acá muy común en aquellos entonces. Muy común. ¿De qué razón? ¿Por qué razón? Cuando un ser querido en la cultura hebrea moría, los familiares o el familiar que estuviese junto al ser querido venía y se tendía sobre aquella persona al momento de morir. El tenderse sobre aquella persona y poner su rostro sobre el rostro de la persona, su boca sobre la boca de la persona, estaban hasta cierto punto brindándole al cuerpo inerte su calor y su aliento, con la esperanza de que volviesen a la vida. Y acá Elías está practicando esta clase de esta cultura, o sea, está haciendo exactamente lo mismo, pero acá en estos momentos él no solamente está haciendo lo mismo, sino que él está orando a Dios, está clamándole a Dios. Le está pidiendo a él, le dice: Señor, haz que el alma de este niño vuelva a él, vuelva a su cuerpo, vuelva a vivir. Y no lo pidió ni una ni lo pidió dos veces, lo pidió muchas veces. Muchas veces nosotros nos damos por vencidos en la primera oración. Decimos, bueno, pues no fue la voluntad de Dios. Y cesamos de clamar, pedir, rogar a Dios por su infinita misericordia y su amor. Y no solamente eso, sino que nos olvidamos que Dios es un Dios de milagros. Es un Dios de milagros. Pero acá vemos que dice la Escritura que Dios oyó la voz de Elías. Dios oyó la voz de Elías. Ahora, no solamente oye Dios la voz de Elías, oye tu voz y oye mi voz. Y Dios conoce nuestra necesidad y escucha nuestro gemido. Y escucha cuando estamos nosotros en desesperación. Y Dios atiende a tu voz. Atiende a tu voz. Muchas veces dices, es que no lo siento, es que no lo veo, es que no es de sentir ni de mirar, es de saber que Dios está ahí con nosotros. Es de saber que Dios está con nosotros. De tener fe. Fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Sabemos que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, hermanos, entonces podemos entender claramente que Dios está obrando, aunque tú no lo estés escuchando. Elías acá estaba clamando, Señor, por favor, haz volver a la vida a este niño, haz volverlo a la vida. Hazle volver a la vida. Y Dios lo escuchó. Y nos dice que el alma del niño volvió a él y vivió. Dios lo escuchó. Una oración llena de poderosos argumentos, hermanos. Tanto que dice que tú eres, Señor, quien puede revivir a este niño. Y mi Dios, por lo tanto, no negarás esta petición. Ella es una viuda, no añadas aflicción al afligido. No le quites el gran apoyo y la vara de su edad. Ella me ha dado un trato amable. No dejes que pase lo peor debido a su amabilidad hacia mí, el profeta de Dios. Por favor, atiende a mi oración. Vuelve este niño a la vida. Vuélvelo a la vida. Si tú tuvieses la oportunidad de orar en una situación similar, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? Tratarías de argumentar con Dios, ¿no? Tratarías de decirle a Dios todos los beneficios de aquella persona.
no necesariamente para torcer el brazo a Dios, porque ya Dios todo lo sabe, sino simplemente para decirle que, Señor, me estoy doliendo con aquel que se duele. Estoy sintiendo el dolor, la pena y la agonía de esta viuda, y también a mí me duele, también yo siento, Señor, el dolor de ella. Por ello te pido que hagas algo. Haz algo, Señor. Haz algo. En Segunda de Reyes, capítulo 4. En esta porción de la Biblia encontramos dos partes donde Dios resucitó a otra persona. En esta ocasión fue el discípulo de Elías, que fue el profeta Eliseo. En Segunda de Reyes 4:32 dice, y venido Eliseo a la casa, y he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño. O sea, hizo exactamente lo mismo que hizo Elías. Se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y volvió a vivir. En el libro de Hechos encontramos una porción de la Escritura que también nos habla de algo similar. En Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Podemos ver acá cómo Dios obra de formas muy misteriosas. Y es verdad, estas tres personas volvieron a la vida. Pero volvieron a la vida ¿para qué? Para volver a morir. Volvieron a la vida para volver a morir. Cuando nosotros seamos resucitados, nosotros vamos a resucitar de entre los muertos para nunca más morir. Nunca más morir. La Escritura nos dice en el libro de Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que habremos quedado seremos elevados juntamente con ellos al cielo, y ahí entonces seremos transformados. Por ello es que podemos decir como dijo Job en el libro de Job 42:5. En Job 42:5, Job dice estas palabras, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas, dice, había oído que eres un Dios de milagros. Había oído que eres un Dios maravilloso, que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios de gracia. Había oído que tú, mi Dios, extiendes la mano a aquel que necesita de ti. Había oído todas estas cosas maravillosas de ti y era lo que me movían a vivir para ti. Y ahora que te he mirado, ahora con mayor inspiración vivo para ti. Ahora con mayor entrega. Por ello es que la mujer le dice a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. La palabra de Dios es verdad en tu boca. Y ahí es donde está la verdadera prueba. Porque Elías llegó a la casa de la viuda y le dijo a la viuda, dame un poco de agua. Y después de pedirle un poco de agua, le pidió un bocado de pan.
Y la viuda le dijo, ¿sabes qué, Elías? Me encantaría darte agua y darte pan, pero la verdad no tengo. Tengo un poquito de harina, tengo un poquito de aceite y ahora mismo iba a preparar algo para comérnoslo yo y mi hijo y dejarnos morir. Pero dice, porque tú me dices que te lo haga, lo voy a hacer. Obedeció a Elías y miró la provisión de Dios. Después de mirar y pasar a través de esta prueba, la prueba de perder su hijo y ver nuevamente a su hijo con vida, ella dijo, wow, dice. Reconozco que Dios camina contigo. Lo reconozco. Y en conclusión, para terminar el capítulo 17, ¿qué podría decir la gente de nosotros? Nosotros todos llevamos y hablamos de Dios, mencionamos a Dios en nuestros trabajos, en nuestras reuniones familiares. ¿Podrían las demás personas decir de la misma manera que dijo esta viuda de Elías? Ahora reconozco que ustedes verdaderamente son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estuvimos ahí en el momento de la necesidad. Nos dolimos con los que se dolieron, lloramos con los que lloraron, levantamos las manos al caído y ayudamos al necesitado. Pero si no hacemos ninguna de estas cosas, creo que estamos fallando. La Escritura nos dice en el libro de Santiago que la verdadera religión es visitar al huérfano y cuidar de la viuda. Visitar al huérfano y cuidar de la viuda. Esa es la verdadera religión, dice el libro de Santiago, en el libro de Santiago. Por ello es que, hermanos, entendamos algo. Elías estaba siendo observado por esta viuda. Y tú estás siendo observado por las personas allá afuera. Estás siendo observado. Cuida tus palabras. Cuida tus acciones. Obra conforme a la mente y el corazón de Dios y haz la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque un varón de Dios escucha instrucción y la obedece. Un varón de Dios muestra compasión y un varón de Dios se duele con los que se duelen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias porque este pasaje, Señor, esta noche ha sido sumamente conmovedor, Padre. Y te doy gracias por no dejarme, Señor, ir a 100 millas por hora. Me has puesto los frenos y me has, oh Padre mío, detenido para hablar a través de mis labios a tu pueblo, a estos tus hijos y enseñarles a ellos, Padre mío, tu corazón, mostrarles a ellos tu mente, mostrarles a ellos tus deseos y que tú eres un Dios de compasión, un Dios de misericordia, que tú eres, Padre, un Dios bueno. Y te damos gracias por ello. Y ahora en el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu nombre, Padre, te damos gracias esta noche por este tiempo maravilloso en el cual y a través del cual, mi Dios, hemos sido instruidos en tu palabra para aprenderte a conocer mejor, para aprender a vivir para ti y hacer tu voluntad. Padre, que lo que hemos aprendido esta noche no se nos olvide jamás. Que, oh mi Dios, seas tú escribiéndolo en las tablas de nuestro corazón y que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca y hablemos las maravillas, milagros y prodigios que tú has hecho y estás haciendo y continuarás haciendo siempre, Padre. Gracias te damos. Bendícenos ahora y llévanos con tu bendición a casa. Y gracias por ser tan bueno. Te amamos y bendecimos siempre. Y en el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.